4 de la tarde. Continuaba el fuerte viento y el pronóstico meteorológico era malo para las 12 horas siguientes. El rumbo era oeste para llegar al área asignada, donde debían esperar nuevas órdenes. Fue en ese momento cuando el buque se sacudió violentamente. Una poderosa explosión seguida del cese inmediato de energía e iluminación paralizó a los 1093 tripulantes. Y cuando parecía que el buque se elevaba por el aire, se produjo una segunda explosión proveniente de popa. Las consecuencias del primer impacto se vieron claramente desde el puente de comando cuando, al caer la gran columna de agua, hierros y maderas, se descubrió la falta de 15 metros de buque. En aquellos años existía el servicio militar obligatorio. Yo estudiaba, cumplí mis 18 años y se hacía un sorteo por DNI, por nuevo documento, y las numeraciones altas del sorteo iban a la Armada, tenían las numeraciones bajas que iban al Ejército y numeraciones más altas que iban a aéreo, digamos, ¿no? Entonces, a mí me toca todo, era un entusiasmo, todo. En esa época los jóvenes, cuando llegaba el momento de los sorteos, era todo una algarabía porque queríamos saber dónde nos tocaba, qué nos tocaba, y la mayoría soñábamos. Yo, en mi caso, que vengo de un pueblito del norte, Guacalera, y cuando estaba acá, y siempre uno sueña con conocer el mar, entonces mi sueño era que me tocara la Armada, que me tocara la numeración para ir a la Armada Argentina. Y me tocó, me acuerdo de la numeración 740. Un día nos llaman, nos hacen los estudios médicos y partimos con muchos compañeros a cumplir con el servicio militar, a cumplir con la patria, como se decía en ese momento. Y llegamos allá a la Armada sin conocer, pero con mucho entusiasmo, ¿no? Con mucho entusiasmo de vivir esa etapa de una vida de jóvenes. No sé, me cruzó en ningún momento. Lo que sí uno imagina que va a servir con la patria en distintas acciones, ¿no? A prepararse para defender a la patria, que es lo que nos decía. Pero que nos tocara en ese momento tener que hacerlo realidad, tener que ser efectivo, tener que estar, prepararse para un combate. No creo que ninguno lo haya imaginado, lo haya pensado, soñado. Uno llega sorprendido, ¿no? Más cuando viene como te digo, viene del norte, conoce muy poco lo que es la parte del sur de nuestro país. Conocer, es más, entrar al ejército, entrar a la Armada, ¿no? Ver de cerca todo lo que es el predio de la Armada, todos los uniformes, te llama mucho la atención, ¿no? El orden, la disciplina, que uno en ese momento no está tan afectado. Entonces eso es lo que la Armada te forja. Entonces uno va de a poco adaptándose a eso, pero te sorprende todo lo que es. A mí me sorprendió, ¿no? Me sorprende cómo era todo el orden, la disciplina, el estar, el tener la fortaleza para ir despegándose de cosas que uno vive en el pueblo, en la ciudad, y empezar a tener un orden en los horarios, en obedecer. Pero en ningún momento sabíamos de esto. Terminado el periodo de adaptación, de instrucción, me toca el destino, el crucero General Belgrano. Para mí fue algo muy, muy, muy grande, porque en el sueño de pibe quería conocer el mar, poder navegar. No sé si uno siente esas ganas de poder estar en el mar. Y cuando me dice, te tocó el crucero General Belgrano, usted pase al crucero General Belgrano, me fue muy, 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 muy emocionante, muy alegre saber que iba a estar en un barco. Cuando vi el barco,
no sé si se me cayó una lágrima, pero era inmenso es verlo desde abajo cuando teníamos que subir, abordar. Fue muy emocionante. Sí, ahí te puedo decir, sí, se cumplió un sueño, porque uno sueña navegar. El día 2 de mayo en sí, nos llaman a cubierta, el barco estaba todavía en el apostadero en Puerto Belgrano, nos llaman a cubierta todo a la hora de la mañana, y bueno, ahí se anuncia que había sido la toma de Malvinas. Pasaron como 16 días después, ahí ya nos anuncian que nosotros también partíamos hacia las Malvinas. Creo que uno, cuando te dicen guerra, bueno, pasan cosas, pero hasta que no la vivís, no sabés lo que es una guerra, ¿no? Entonces, íbamos entusiasmados también, ¿no? Vamos a las Malvinas. Y salimos, yo me acuerdo que me tocó estar de descanso en la partida, así que estaba encubierta y veía que nos adentrábamos al mar, inmenso, sin más que el horizonte del agua, y salimos rumbo a Ushuaia y tuvimos un tiempo ahí navegando, pero no teníamos esa sensación de que íbamos sabíamos de la guerra, pero no había un miedo. Partimos al rumbo a Malvinas, nos dieron la orden al capitán del buque donde teníamos que ir. Yo trabajaba, o sea, mi puesto de trabajo era en sala de máquinas, entonces estaba muy abajo, era telefonista, entonces lo único que recibía órdenes de arriba para decir qué velocidad o cuántos nudos tenía que navegar el buque, o lo que hacía falta con el tema de máquinas. Estuvimos por Isla de los Estados, donde se hicieron prácticas de tiro, y después dijeron que nos encaminábamos hacia Malvinas, ¿no? Porque era la zona de combate, porque ya estábamos en guerra. Nos anuncia el 2 de mayo a la mañana, a las 6, 7 de la mañana, de que íbamos a entrar en combate, de que el crucero General Belgrano tenía que entrar a la zona de exclusión y tenía ya destinado lo que teníamos que hacer con respecto a combate. Y no, bueno, durante la navegación hubo mucha preparación con lo que llamamos zafarranchos de combate, zafarranchos de incendios. Cuando zafarrancho es una prueba, ¿no? Un simulacro, lo llaman acá, ¿no? De los bomberos, por ejemplo, simulacro. Bueno, ahí en la Armada se llama zafarranchos, ¿no? Sonaba una sirena y sabíamos qué tipo de sirena era, teníamos que hacer, ya era de combate, o era de incendio, o era de abandono. Bueno, el 2 de mayo, cuando nos avisan que entramos en combate, ahí sentí, yo personalmente sentí una sensación muy extraña en mí, ¿no? Porque cuando nos dijeron, fue fuerte la orden, nos dijeron, bueno, si entramos en combate, van a ver caer muchos compañeros suyos, van a haber muchas muertes, van a sufrir heridas, pero no se tienen que quedar, o sea, tienen que seguir, cada uno tiene que cumplir su misión, su función. Cuando termino de almorzar, como a las 3 de la tarde, después de todo lo que habíamos vivido, yo decido irme a descansar, porque a las 4 de la tarde volví a tomar guardia. Y bueno, como te digo, este momento te llena, no tenés sueño, te va toda la adrenalina, te empuja a estar despierto, entonces costó dormir. Y ya era hora de tomar la guardia, me habré de dormir ese segundo, que mi compañero tenía que despertarnos, porque era así, despertarnos para ir a tomar la guardia. No fue, y fue cuando a las 4 menos 5 de la tarde fue una primera explosión. Me encontró en cama, en la primera explosión volé al piso. Cuando me quise levantar, darme cuenta de lo que estaba pasando, fue una segunda explosión y ahí se quedó todo lleno de humo, gritos, se escuchaba, nos dieron, nos hundimos, y gritos y carrera, oscuridad, y ahí recordé, bueno, lo que habíamos preparado, o sea, entonces era tranquilizarme, a pesar del golpe, de haber caído del movimiento,
tomé conciencia, porque había que buscar los salvavidas, me fui a buscar mi salvavidas, me coloqué el salvavidas, fui a mi taquilla, que es un cofre donde guardamos las cosas, y la orden también era buscar, en caso de estos casos, buscar ropas de abrigo. Entonces busqué mi ropa de abrigo, me equipé para salir a cubierta. Mientras tanto había muchas carreras de gente herida, y ahí, bueno, recogí mantas de las camas, sabíamos que nos hundían. Salir a cubierta y encontrar el barco inclinado, lleno de petróleo, fue otra de las sorpresas. En los zafarranchos de abandono, por ejemplo, teníamos destinado cada uno nuestra balsa, que después la vas a mostrar, que es una balsa para 20 personas. Teníamos destinado, yo tenía la balsa número 30. Entonces, cada vez que había eso, teníamos que correr y en menos tiempo llegar a la balsa, y sabíamos dónde estaba nuestra balsa. El superior me dice, venía a ayudarme a cerrar los compartimentos, porque hay que hacer compartimentos estancos. El compartimento estanco es cerrar los compartimentos, hacer como pulmones, digo, ¿no?, de aire para sostenerlo, que el barco se pueda mantener, no es cerrar, hermetizar sollados para que no entre agua y eso haga de pulmón. Cuando salgo con las mantas, ya habían dado la orden de abandono. Yo llego a mi balsa, al lugar de mi balsa ya no estaba mi balsa, solo mi bolso colgado, y entonces decido saltar. Ya el agua había llegado a cubierta, el barco estaba escorado mucho, costaba llegar hasta ese lugar, había muchos movimientos, lo único que pensaba buscar cómo salvarme, cómo abandonar el barco. Entonces me acerco a cubierta, habían balsas ahí, y habían balsas que no se inflaban, balsas pinchadas. Entonces había balsas que no servían. Y salto a una balsa, había un muchacho ahí que estaba pisando esa balsa desinflada, le digo, saltemos a otra, saltamos, yo me tiré al agua, me sacaron, el bolso lo había tirado, todavía tenía las cosas, la ropa ahí, me sacan, logro cambiarme cosas por el frío, pero en la segunda ya vemos que estamos pegados al casco del barco. El barco rolaba, hacía movimientos y nos atraía contra el barco. Cuando miro así, veo hacia adelante la proa del barco, donde había sido uno de los impactos. Nos había sacado, dicen que 7 metros de proa. Era como una chapa, una lata de sardina que se inclinaba y bajaba y subía, era una guillotina, donde muchas de nuestras balsas iban encaminadas hacia ahí, donde algunas pasaban y otras las rompía. Y bueno, ahí con un compañero que estaba al lado mío, que me acuerdo, Guantay, de Salta, nos tiramos los dos a medio cuerpo al agua y empezamos a bracear para salir de ese lugar. Después gritaban, sáquenlo del agua, nos sacaron porque estábamos ya casi congelados de tanto bracear, pero nos habíamos alejado, no sé, 5 metros del lado del barco. Y ahí es cuando comenzó todo el hundimiento. Y es algo que queda grabado en el más fondo, no de la vista, sino del corazón, ¿no? A pesar del poco tiempo que estaba, sentí mucho por ese barco, porque uno hace de ese lugar su casa, a pesar del poco tiempo que estuve. Y yo en todo momento confiaba y tenía la seguridad de que no se iba a hundir, Entonces ese momento, cuando veía todo el movimiento que hizo el buque antes de hundirse, queda grabado para toda la vida. Se hundió, de a poco, no arrastró, si bien nos llevó hasta donde hizo la succión, no arrastró balsas hacia el fondo. Quedamos todos, en ese momento, todas las balsas casi unidas ahí donde se hizo la succión del hundimiento. Recuerdo que la última que se hundió fue la bandera. Cantamos el himno, gritamos viva el Belgrano, viva el crucero, y algunas balsas lograron atarse entre sí, la mía no, y después un silencio también que no servía más, un silencio sepulcral.
en la primera noche de tormenta, el domingo a la noche, fue muy duro porque nos agarró una tormenta y nos tapaba de noche, las olas nos tapaban y toda la noche era sacar el agua del techo de la balsa, era hacer, no sé, 1.000.000 de flexiones, todos sacando el agua y no dormir, tratando de que también hacer que nuestros compañeros nadie se duerman, porque teníamos 5 minutos de vida en el agua si nos caíamos. Entonces la sensación térmica era de 20 grados bajo cero. Entonces había que tratar de estar en actividad, quizás eso nos ayudó hasta pasar la noche. Yo me acuerdo ese último día, cuando me abandono por el cansancio, por el dolor, por el sueño, no sé, tantas cosas, todos habíamos decaído como a la tarde. Yo también me abandoné. Recuerdo que cerré mis ojos y pensé en mi familia. Y dije, ya está. Cuando cerré mis ojos, ese segundo sentí una voz. Yo no sé, pero en ese momento algo me dijo, seguí. Fue como una orden, fue como una caricia. Abrí los ojos y tenía ganas de seguir. Y animar a mis compañeros que vamos, que tenemos fuerza, que de ahí, bueno, al segundo, minutos después apareció la luz esa que te digo, ¿no? Después relacionó, fue Dios. Yo creo que Dios quería que estemos, ¿no? que tengamos la fuerza para seguir. Así que pasó eso, nos acercaron al barco, ya había otro entusiasmo, perdimos un compañero en el rescate, que se cayó al agua, que no lo pudieron, los buzos se tiraron, no lo pudieron ubicar, era de noche. Nos sacaron el Aviso Gurruchaga, el barco que nos rescató. Como que quedó mi vida cortada en un antes y un después. Y que mucho tiempo, y que quizás por ahora, por eso doy esta entrevista, porque yo el año pasado tuve la oportunidad, después de tantos años, volver a pisar el Aviso Gurruchaga, ¿no? Por situaciones de la vida me tocó estar con los veteranos de guerra en Puerto Belgrano y fui invitado. Y cuando subí al Gurruchaga, pude sentir ese enganche, la vi. Hace muchos años la sentía desprendida, como que lo que he vivido había sido un sueño, un reflejo. Y creo que de ahí puedo contarlo. Mi historia, yo decía, era el antes y el después ahí, en ese momento, ¿no? No lo tenía claro hasta que el año pasado, en un encuentro con los veteranos de guerra en Bahía Blanca, tuve la suerte de que me invitaran el Aviso Gurruchaga estuviera en Puerto Belgrano y me invitaran a abordarlo. Y ahí fue cuando me encontré de nuevo con mi otra parte de la vida, ¿no? Porque yo siempre contaba la historia y de lo que me pasó, lo que viví, y era como que estaba colgado en un sueño, una historia, no tenía una realidad, hasta que ese momento, ese día que llego al barco, que estaba muy entusiasmado, subí por la cubierta y busqué el lugar exacto donde me había sentado esa noche, y lo hice. Llegué al lugar y le decía a mis amigos que estaban ahí, acá me senté. Y ahí sentí eso, ¿no? El enganche de mi vida con esa historia, ese sueño que había tenido, que era realidad. Que ahí había empezado a empezar a vivir de nuevo. A partir de ahí puedo contarlo con más fuerza,
que no fue un sueño, que fue una realidad vivida.